Hola a todos y todas, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video aquí en Hablemos sobre Igualdad. Espero se encuentren bien y sobre todo que estén acatando las medidas de prevención por el COVID-19. Como comentábamos la semana pasada, esta semana vamos a hablar sobre lo que es la violencia y vamos a ir identificando dos términos que no necesariamente son lo mismo, lo que es violencia de género y violencia contra las mujeres. La violencia de género es la violencia que se ejerce contra alguna persona por motivos de género. Eso quiere decir que involucra a mujeres, a varones, a minorías sexuales y a personas con identidad de género distintas. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables manifestaba en una de sus publicaciones sobre el marco conceptual de violencia basada en género, mencionaba que la violencia de género es la violencia que se ejerce contra una persona, pero que está dirigida a asegurar la vigencia del sistema de género. Como les comentaba la semana pasada sobre los estereotipos, estos estereotipos están basados en los roles que la sociedad asigna a las mujeres, que es un tema más reproductivo, y asigna a los varones, que es un rol más productivo. Aquí es donde empiezan a nacer las relaciones de poder, donde hay una dominación masculina y una subordinación femenina, que tiene que ver mucho con la mentalidad y las costumbres que tienen las personas y las ideas que se tienen frente a la clase, a la raza, a la edad, a la identidad sexual o la pertenencia étnica. Eso quiere decir que este sistema de cierta forma está basado en un tema de discriminación. Y entonces es cuando una persona quiere ir en contra de ese sistema o quiere alterarlo y es agredido o violentada por esa razón, es donde se manifiesta la violencia de género. La violencia contra las mujeres es un tipo de violencia de género, pero que por razones estadísticas y porque mayor parte de la violencia de género es perpetrado por hombres contra las mujeres, es que estos dos tipos de términos se usan de igual forma. En el Perú tenemos un marco legal que define qué es la violencia contra las mujeres. Esta es la Ley 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta ley fue publicada en el 2015 y desde ahí ha tenido muchas modificaciones, pero el objetivo principal es prevenir, erradicar y sancionar todo tipo de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Aquí hace una especial consideración a niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Esta ley establece que como violencia a cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento tanto físico, psicológico o sexual a las mujeres por su condición de tal, tanto dentro de la familia, en la comunidad y por agentes del Estado, y también a algún integrante del grupo familiar por otro integrante de este mismo círculo. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de violencia? Según esta ley, reconoce 4 tipos de violencia, que es la violencia física, psicológica, sexual y económica o patrimonial. En esta primera parte vamos a hablar sobre la violencia sexual, ya que es un tipo de violencia, digamos, que ha generado más sentimientos de rechazo debido a las tasas de incremento que hay y también por saber que las principales víctimas son nuestras niñas, ¿no? La violencia sexual, según esta ley, se cataloga a todas las acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluye actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. Es decir, que violencia sexual también se considera, por ejemplo, a la exposición a material pornográfico, a los tocamientos indebidos y al acoso callejero. Pero uno de los, digamos, manifestaciones más crueles que ha habido es el tema de las violaciones sexuales, ya que las cifras que tenemos son lamentables. Según el diario El Comercio, en los primeros 31 días de este año del 2020, el MINP había atendido a 464 menores víctimas de abuso sexual. Eso quería decir que en el Perú, una niña, un niño, un adolescente o un adolescente era violado o violada cada 2 horas. Y pues en esta cuarentena, estas cifras han mostrado realidades pues más crueles, ya que desde el 16 de marzo hasta el 21 de abril, el Ministerio de la Mujer
dio a conocer que se reportaron 14.222 casos de violencia, de los cuales 125 eran por violación sexual y 56 de estos casos eran hacia niñas. Lo que daba a entender pues que muy al contrario de lo que se pensaba de que estos casos solamente se daban fuera del hogar, pues este tipo de situaciones fueron dentro del hogar. Ya que según cifras, el 60% de estas agresiones fueron perpetrados en sus casas y por un familiar o una persona del entorno más cercano de la niña, en este caso su familia. La ministra también manifestó que existían 131 menores que corrían riesgo en sus hogares y por eso es que fueron trasladados a hogares temporales. Lo preocupante es saber que existen todavía muchas niñas y muchos niños que no saben cómo defenderse, que no saben a dónde acudir o cómo denunciar y que siguen en esta situación, siguen siendo víctimas de violencia sexual. En este estado de emergencia hemos estado viendo entonces de que la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar no ha disminuido. La Oficina de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género ha manifestado que más bien en este tipo de emergencias siempre hay una tendencia y un riesgo a que la violencia doméstica incremente. Y lo más preocupante es que las víctimas están más limitadas, ya que no pueden salir de este hogar a otros espacios o puedan recurrir a otros lugares donde les puedan ayudar a salir de este círculo de violencia. ¿Y qué podemos hacer? Pues primero es que si somos testigos o víctimas de violencia podamos denunciar, podemos llamar a la línea 100 u a otros operadores de justicia, y también hay otras medidas que se pueden ir tomando, como enseñar a nuestras niñas a que nadie puede tocar su cuerpo, a que puedan expresar lo que sienten, lo que les ha pasado. Pero también existen muchas medidas de prevención que el mismo gobierno ha estado implementando, pero que primero, antes de pasar esos temas, vamos a ir viendo sobre los demás tipos de violencia en los siguientes videos, para luego poder ver el avance y las políticas públicas que hay justamente para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Eso es todo por este video. Les esperamos la siguiente semana para poder ver los demás tipos de violencia que hay y que se dirige contra las mujeres y también contra los grupos o los integrantes del grupo familiar. Gracias.